Hola, hola. Bueno, vamos con este ejercicio en donde me preguntan lo siguiente. Me preguntan por la corriente que circula por esta resistencia, ¿verdad? Y también me preguntan por la diferencia de potenciales que hay entre B y A, ¿ok? Entonces, para yo conocer esta corriente, yo voy a observar dos cosas. Primero, que esta resistencia está en serie con esta porque miren que cuando la corriente circula por esta dirección, esa corriente no tiene como interferencia, o sea, no se va a subdividir. Por lo tanto, el mismo trayecto que hay en 30 ohmios lo hay en la de 5 ohmios. Entonces, nosotros sabemos que en resistencias en serie, los valores de las corrientes son los mismos. ¿Listo? Entonces yo voy a sumar esta resistencia con esta resistencia. ¿Listo? Entonces sumemos 30 más 5 ohmios. Eso me va a dar un total de 35 ohmios. ¿Listo? Y también voy a observar que, por ejemplo, la resistencia de 10 ohmios y la de 15 ohmios están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque ambas comparten el mismo par de nodos. ¿Ok? Yo no puedo decir que esta resistencia de 10 comparte con el mismo par de nodos porque miren que aquí ya hay un voltaje, o sea, ya ahí hay una fuente, entonces obviamente los valores ahí van a cambiar. Entonces simplemente los que compartan el mismo par de nodos, pues ahí yo establezco unas resistencias en paralelo. Entonces nosotros marcamos aquí que la de 10 va a estar en paralelo con la de 15 ohms. ¿Listo? Entonces nosotros para sumar eso, bueno, la parte más obvia va a ser el producto de 10 por 15 sobre la suma de 10 más 15. Y eso me va a dar un total de 6 ohmios. ¿Listo? Entonces, ya tengo una resistencia equivalente para esas dos resistencias y tengo una resistencia equivalente para estas dos resistencias. Realizando una pequeña modificación del circuito, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la resistencia de 10 ohmios. Aquí ya todas las resistencias van a estar en ohmios. Acá tengo una fuente de voltaje de 35 voltios, ¿verdad? Aquí voy a tener mi resistencia de 6 ohmios, que va a ser la resultante de estas dos resistencias que están en paralelo. La voy a hacer una sola. Y además de eso, voy a tener una sola resistencia que, que van a estar en serie, que son estas dos de acá. Y ya sabemos que 30 más 5 me va a dar 35 ohmios. ¿Listo? Miren lo que nosotros tenemos acá. Tenemos LBK, aquí tenemos nuestra corriente I1 y acá tenemos nuestra corriente I2. ¿Ok? La corriente I2 es la que me interesa encontrar porque es la corriente que circula por acá. ¿Ok? Vale. Entonces, nosotros por ecuaciones, entonces vamos a decir que esta parte aquí es el positivo. Donde entra es positivo. Donde sale es, a ver, pongamos ese más aquí arribita, aquí sería menos. En la fuente este sería más, este sería menos. Acá el otro lado sería este lado más, este lado menos, de este lado más y de este lado menos. Entonces, empecemos para la malla 1. Para la malla 1 que tenemos, a ver, vamos con la fuente. La corriente entra por el negativo de la fuente, entonces sería menos 35 más, abrimos paréntesis, y miren que la I1 va a pasar por el positivo de la de 6 y por el positivo de la de 10. Entonces yo coloco aquí 6 más 10 y 1. Pero cuando toca el positivo de la de 6 ohmios en I1, toca el negativo de la de 6 ohmios, pero en I2. Entonces sería menos 6 y 2, y eso obviamente va a ser igual a 0. ¿Ok? Aquí yo sumo esto, 6 más 10 me va a dar 16 y 1, menos 6 y 2, eso va a ser igual a 35. ¿Ok? Y esa va a ser mi ecuación número 1. ¿Ok? Ahora vamos para la malla 2. ¿Qué tenemos nosotros en la malla 2? Bueno, listo. Tenemos, entra por el positivo de la de 35, entra por el positivo de la de 6, ambas van con I2, ¿cierto? Entonces me va a quedar 35 más 6 y 2, pero miren que cuando entra por el positivo de la I2, entra por el negativo de la I1.
Entonces sería menos 6 y 1 es igual a 0 porque aquí pues obviamente no tiene fuente de voltaje. ¿Listo? Y pues esto le va a quedar como menos 6 y 1 más 35 más 6 va a dar 41, si mal no estoy, 41 y 2, ¿verdad? Y esto obviamente va a ser igual a 0 y esta va a ser mi ecuación número 2, ¿ok? Como a mí me preguntan por la resistencia que circula por la resistencia, perdón, la corriente por donde circula la resistencia de 30 ohmios, a mí me interesa saber también la corriente que pasa por 5. Por eso yo la resistencia de 30 y de 5 ohmios las hice una sola, que es la de 35. O sea que aquí en este circuito me interesa conocer la corriente que pasa por la resistencia de 35 ohmios, que va a ser la misma en la resistencia de 30 y la de 5. Ojo, la corriente. ¿Ok? Entonces, despejemos I1, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos despejar I1, entonces I1 en términos de I2 y lo reemplazamos en 2, ¿verdad? Entonces podríamos decir, por ejemplo, de 1, entonces este que está negativo pasa al otro lado positivo, ¿verdad? Entonces me va a quedar que 16 y 1 es igual a 35 más 6 y 2, ¿verdad? Y por lo tanto, I1 va a ser igual a ¿quién? 35 sobre 16 más 6 sobre 16 y 1. Y 2, perdón, y 2, ¿cierto? Y 6 entre 16 es 3 octavos. Entonces yo aquí puedo borrar esto acá, me daría 3 octavos, ¿ok? Recuerden que este 16 va a dividir a este y a este, ¿vale? Entonces si a mí me queda 6 entre 16, mitad de 6 es 3 y mitad de 16 es 8. Ya no puedo seguir simplificando. Por eso obviamente yo lo simplifico y pues me daría 3 octavos para trabajar con números, con fracciones reducibles, con fracciones irreducibles. Listo. Entonces, a esta ecuación que está acá, yo le voy a asignar el nombre de 3. Entonces yo ahora lo que haría es reemplazo 3. ¿En dónde? Reemplazo 3 en 2, porque la 3 viene de 1. Entonces sería menos 6 y 1, o sea, voy a copiar esta, pero I1 vale 35 sobre 16 más 3 octavos y 2, ¿verdad? Más 41 y 2, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Ese menos 6 va a multiplicar al 35 décimos. Entonces 6 por 35, perdón, décimos no, 16avo. Eso me va a dar menos 105 octavos. ¿Ok? Ahora, menos 6 por 3 octavos. Eso me va a dar 6 por 3 octavos. Me va a dar 9 cuartos. Obviamente negativo. Menos 9 cuartos y 2 más 41 y 2. Y eso es igual a 0. ¿Vale? Ahora, miren que estos dos números tienen I2. Entonces yo lo que hago es menos 9 cuartos más 41. Con la calculadora, menos 9 cuartos más 41. Eso me va a dar 155 cuartos. ¿Ok? Entonces yo coloco aquí 155 cuartos y 2. Y eso va a ser igual a este numerito que está solo, está negativo, pasa que positivo. ¿Ok? Y ahora I2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 105 sobre 8. El 155 multiplica, pasa a dividir. Y el 4 divide, pasa a multiplicar. Por lo que entonces te va a quedar como 4 sobre 155. Entonces ustedes aquí encuentran I2. Entonces sería 105 por 4 sobre 8 por 155. Y eso me va a dar un total de 0,339 amperios. ¿Ok? Y esto es lo mismo que tener 339 miliamperios. Ya eso es una conversión que pues pasarlo de su unidad principal a la unidad de mili, pues yo multiplico por 1000. Y eso me va a dar obviamente mili. En este caso pues miliamperios. ¿Ok? Entonces,
Sabiendo yo que la I2 es la corriente que viaja por la resistencia de 35 ohmios y que además la resistencia de 35 ohmios fue una reducción entre la resistencia de 30 y de 5 porque están en serie y decimos que las corrientes en serie son las mismas. ¿Listo? Entonces, por aquí todo esto viaja I2. Entonces, la corriente de la resistencia de 30 ohmios va a ser igual a nada más y nada menos que 339 miliamperios. ¿Ok? Vamos a revisar de que si es así. Ok. Listo. Ya encontré la resistencia que circula por la... Ya encontré la corriente que circula por la resistencia de 30 ohmios. Si me preguntan también por la corriente de la resistencia de 5 ohmios, es la misma porque miren que está en serie. ¿Ok? Ahora, me preguntan por el valor o por el diferencial de potencial entre los nodos B y A, o A y B, ¿vale? Entonces, nosotros aquí abajito tenemos algo que se le conoce como el nodo común, que es el nodo tierra. El nodo tierra vale 0 voltios. Entonces, nosotros cuando conocemos la resistencia, perdón, la corriente de esa resistencia y conocemos el voltaje de esa resistencia, es porque también conocemos el voltaje de acá, ¿cierto? Vamos a encontrar el voltaje de esta resistencia. Entonces yo lo que hago es que el voltaje de la resistencia de 30 ohmios es igual a, recuerden que voltaje es lo mismo que resistencia por corriente o corriente por resistencia. Entonces sería 30 ohmios, ¿ok? Por 339 miliamperios. ¿Vale? Vamos a calcular eso, entonces sería lo mismo que tener 30 por 339 por 10 a la menos 3 porque es una unidad de mili y eso me va a dar un voltaje de la resistencia de 30 ohmios, me va a dar un valor de 10,17 voltios, ¿ok? Y además de eso voy a encontrar el voltaje de la resistencia de 5 ohmios, ¿ok? Que va a ser este voltaje de acá. ¿Vale? Entonces, sería 5 ohmios, que es el valor de la resistencia, por la corriente que circula en esa resistencia, que son 339 miliamperios. ¿Listo? Entonces el voltaje de la resistencia de 5 ohmios va a ser 5 por 339 por 10 a la menos 3. Y eso me va a dar un valor de 1,7 voltios aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ahora a mí me preguntan por la diferencia de potencial que hay entre los nodos B y A. Vale. Entonces, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un nodo y acá tenemos una resistencia y acá tenemos un nodo, el voltaje de esa resistencia, vamos a imaginar que este es el punto A y este es el punto B. El voltaje de esa resistencia va a ser igual al voltaje positivo, que en este caso es A, voltaje en A, menos el voltaje negativo que sería B, siempre y cuando yo dibuje mi corriente yendo en esa dirección. ¿Ok? Entonces de esa manera tenemos el valor. Si yo por ejemplo la dibujo a lo contrario, si la dibujo hacia arriba, entonces el voltaje de esa resistencia va a ser voltaje de B menos el voltaje de A. ¿Listo? Pero entonces, y lo voy a deshacer en esta partecita, miren que el nodo que está aquí abajito vale 0, ¿cierto? O sea que si yo dibujo, por ejemplo, aquí la B, listo, y aquí dibujo la resistencia de 30 ohmios, y acá este valor vale 0 voltios. Entonces el valor de la resistencia, perdón, el voltaje de la resistencia de 30 ohmios va a ser igual al nodo B menos 0. ¿Cierto? Porque es que este valor vale 0. Por lo tanto, como este señor vale 0, entonces el voltaje de la resistencia de 30 ohmios es igual al voltaje B. Y el voltaje de B vale ¿cuánto? 10,17 voltios porque ya yo encontré el valor de la perdón, ya yo encontré el voltaje de la resistencia de 30 ohmios. ¿Ok? Aquí es 30 ohmios.
¿Listo? Entonces, este puntico aquí de B vale 10.17 voltios, ¿ok? Ahora, voy a dibujar lo contrario. Miren que la corriente viaja en este sentido, ¿cierto? Entonces yo lo que haría es, en este caso, voy así, ¿cierto? Vamos a suponer, bueno, suponer no, este es el valor de 0 voltios, ¿ok? Y aquí está el valor de A. Y este es el voltaje de la resistencia de 5 ohmios. Entonces, como va hacia allá, entonces el voltaje de la resistencia de 5 ohmios va a ser igual a 0 menos el voltaje en A, porque la estoy dibujando en dirección hacia arriba. Miren que la dirección la estoy tomando de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, en ese caso, como 0 vale 0, 0 no te suma ni te resta, entonces el valor del voltaje de la resistencia de 5 ohmios va a ser igual a menos VA. Entonces el valor de A es igual a menos el voltaje de la resistencia de 5 ohmios. Y ya yo conozco el voltaje de la resistencia de 5 ohmios que me dio 1.7. Entonces el VA va a ser menos 1,7 voltios. ¿Ok? Y conociendo la diferencia de tensión entre B y A, entonces diferencia de tensión entre B y A, o entre A y B, lo mismo, va a ser igual al voltaje en B menos el voltaje en A. ¿Ok? Entonces, voltaje en B me va a dar 10,17 voltios menos el voltaje en A, que sería menos 1,7. Menos 1,7. Y obviamente miren que menos por menos es más, entonces me quedaría 10,17 más 1.7, eso le va a dar un total de 11.87 voltios. Y ese sería el desarrollo de todo el circuito. Tienen que tener en cuenta que voltaje es igual a resistencia por corriente, corriente es voltaje sobre resistencia y resistencia es voltaje sobre corriente. ¿Listo? Ok, estamos hablando pues.